Buenas tardes, bienvenidos al Foro Digital Nómadas Digitales, organizado por la República, el Instituto de Tecnologías Especializadas y Capacitación ITEC, Ciberregulación Consultores y NAE. Hoy nos acompaña un selecto grupo de panelistas que de seguido presentamos. Por orden de presentación, nos acompaña el día de hoy el diputado Carlos Ricardo Benavides, proponente junto con 19 diputados más, de un proyecto conocido en el argot popular como Nómadas Digitales y que pretende dar una serie de herramientas para captar inteligencia y que vengan a incentivar turismo en el país. Don Carlos Ricardo es abogado especialista en Derecho Público, fue ministro de Turismo, ministro de Deportes, presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo en los periodos 2008-2010 y ministro de la Presidencia, y en la actualidad es diputado de la Fracción de Liberación Nacional. En orden de presentación también nos acompaña doña Shirley Saborío Marchena, vicepresidenta del Consejo de Promoción de Competitividad, graduada en Economía de la Universidad de Costa Rica, directora ejecutiva entre el 2006 y 2015 de la Unión de Cámaras de Costa Rica, fundadora de la empresa Saborío Consultores, empresa especializada en inteligencia regulatoria, estrategia política, comunicación estratégica y gestión empresarial, y como ya indiqué, vicepresidenta del Consejo de Promoción de Competitividad. Doña Vanessa Gibson Forbes, directora de Clima de Inversiones de CINDE, economista con una maestría en evaluación de programas y proyectos, y quizás una de las personas responsables de atraer una buena cantidad de empresas a Costa Rica, y que a quien le debemos mucho, a quien el país le debe bastante. A don Adolfo Cruz Ludmer, empresario e inversionista en empresas de tecnología en Costa Rica, Perú y los Estados Unidos. Actualmente es el fundador y CEO de Proximity Costa Rica, una empresa con más de 125 ingenieros en desarrollo de software. Es también cofundador y CEO de NextCure, una empresa dedicada al mundo de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, 5G, miembro de la Junta Directiva de Camtic, ingeniero industrial con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercado y Finanzas. Y finalmente, don Edwin Estrada Hernández, director de Desarrollo para Centroamérica de la empresa NAE, ex viceministro de Telecomunicaciones, abogado y experto en regulación de administración de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el sector. Y para dar inicio a este foro, le cederemos la palabra para que nos haga una presentación del proyecto de ley a don Carlos Ricardo Benavides, quien se referirá en forma y fondo a lo que se ha presentado en la Asamblea Legislativa, para posteriormente entrar con comentarios detallados según área de especialidad de los ponentes del día de hoy. Adelante y bienvenido, don Carlos Ricardo. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y un agradecimiento especial a la República por organizar este foro, y a quienes me acompañan también, todos distinguidos invitados. Básicamente el proyecto que conocemos popularmente como Nómadas Digitales o de atracción de teletrabajadores y prestadores remotos de servicios, lo que busca es recoger una corriente mundial en términos de teletrabajo, especialmente por parte de personas que han decidido hacerlo fuera de su país, seguir produciendo para una empresa o seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes desde un país distinto al que en el que originalmente viven o en el que originalmente se reciben los servicios. Estas personas, que pueden vivir en Nueva York o en Toronto o en cualquier otra parte del mundo, deciden trasladarse a un país que tiene un mejor clima o que tiene mejores condiciones de vida para pasar durante un buen tiempo con experiencias diversas. Pueden ser muchos meses, puede ser incluso un año, como lo está planteando el proyecto de ley. Esas personas se trasladan ya sea solas, en el caso de quienes viven así, o con sus familias, sus parejas o sus familias, y pasan todo ese tiempo gastando el dinero que hacen en el país al que visitan. No compiten con los profesionales o con otros prestadores de servicios dentro del país, sino que siguen trabajando para aquellas empresas en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, desde la comodidad de una instalación, sea una villa, sea un hotel, sea una cabina, sea una casa alquilada, ojalá cerca de la playa o cerca de la montaña. Esa modalidad
se le ha llamado a estas personas que andan viajando, nómadas digitales, porque desde donde se encuentren, visitan varios países normalmente, desde donde se encuentren siguen realizando sus labores ordinarias. Y bueno, hay muchos países ya que han entrado en esta competencia para atraer a estas personas que finalmente juegan el mismo rol de un turista de muy larga estadía. Pagan por el hotel, por los sitios donde pernoctan, alquilan vehículos, consumen alimentos, compran artículos de primera necesidad, van a los parques nacionales, se trasladan los fines de semana a uno u otro punto del territorio nacional para poder participar de la actividad turística. Así que para todos los efectos son turistas de larga estancia o de larga estadía. Y Costa Rica puede y debe aprovecharlo. Costa Rica está en una zona geográfica privilegiada, tanto por el clima de Costa Rica, sino también por la cercanía a dos enormes mercados de turismo, como son los Estados Unidos de América y Canadá. Pero también para el mercado europeo somos muy atractivos, y obviamente para muchos otros mercados que, aunque no son nuestros principales turistas, también vienen de manera importante a Costa Rica todos los años. Así que he presentado este proyecto de ley, me apoyaron muchos otros diputados de distintas fracciones. Consiste en darles incentivos. El primer incentivo es una visa de largo plazo. En este momento hay gente que está viniendo a hacer algo como esto, es decir, ya está viniendo alguna gente que practica un poco esto del nómada digital. Su problema es que tienen que usar una visa de turista, y esa visa de turista le garantiza únicamente 3 meses de permanencia en el país. Tienen que irse a los 3 meses. Algunos que ya están un poco más establecidos se van un fin de semana para Nicaragua o para Panamá, se quedan allá un par de días y vuelven a ingresar y piden nuevamente un estatus migratorio de turista. Pero eso es incómodo, no les genera ningún tipo de estabilidad ni de seguridad. No tienen salidas múltiples, es decir, es un problema para ellos. En este caso, el proyecto lo que permitiría, si se convierte en ley, es que Migración les dé una visa de hasta 1 año, con salida múltiple, de manera que si tienen que ir a presentar algún tipo de reporte o tienen que regresar a su hogar, a su lugar de origen por unas semanas, pueden hacerlo sin problemas. Si tienen que ir a hacer algún tipo de gestión o ir a traerse a algún familiar, pueden salir de Costa Rica y regresar. Tienen un plazo de 1 año que les asegura estar aquí. Pueden alquilar una vivienda por 1 año, por varios meses. Además, les estamos permitiendo que abran cuentas de ahorros en los bancos, que la licencia de conducir les sirva durante todo el tiempo que estén aquí, la licencia de su país. Y además, estas personas, por supuesto que se les garantiza que los tributos que ellos pagan en Estados Unidos o en Canadá por los ingresos que reciben allá ya están cubiertos, es decir, que Costa Rica no le va a cobrar por esos ingresos que ya de por sí se los tasan y se los cobran en su país de origen. Es decir, ellos no reciben el pago en Costa Rica y la labor que hacen no se recibe en Costa Rica. Así que están cubiertos estarían cubiertos desde el punto de vista del pago de impuestos. Obviamente aquí pagarán todos los demás impuestos que son normales, como el IVA. Cada vez que compran un artículo o pagan un servicio, pagarán el IVA, obviamente, pero no sobre sus ingresos, no sobre sus utilidades. Así que digamos que ese es como el paquete básico de motivo que tendrían estas personas: una visa, la seguridad de que no le van a cobrar impuestos que ya está pagando fuera de este país, y la seguridad de que puede utilizar sus documentos, su licencia, que puede abrir cuentas y que puede venir trayendo también a su cónyuge
a sus hijos menores o a las personas que ya conviven con ellos en su hogar en el país de origen. Ese es, digamos, un gran resumen de lo que comprende este proyecto de ley. Muy bien, don Carlos Ricardo. Vi también que había un elemento adicional que tiene que ver con el ingreso de estos visitantes al país, que creo que el proyecto lo señala alrededor de los $5,000 mensuales, que tienen que acreditarlo, y además hay un elemento adicional que también el proyecto menciona en el sentido de que los trámites se harán en ventanilla digital, que parece que son dos innovaciones importantes dentro del trámite que tendrán para aplicar para este tipo de autorizaciones de ingreso al país. Efectivamente, de eso se trata. Estas personas tienen requisitos básicos para poder ingresar al país. Tienen que garantizar y demostrar que tienen un ingreso personal de al menos $3,000 cuando se trata de una persona considerada individualmente. El beneficiario de la visa tendría que tener al menos $3,000 mensuales de ingreso promedio por lo que hace, pero ya si es con el núcleo completo o con su pareja, tienen que alcanzar al menos los $5,000 por familia para poder recibir estos beneficios. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente queremos que vengan a convivir, a estar aquí una familia o personas que tienen recursos suficientes para gastar en el país, para contratarle servicios, comprar bienes en Costa Rica y dejar dinero en el país. Y entonces le hemos puesto ese mínimo. Además, es una persona o son personas que tendrán que pagar un seguro médico durante todo el plazo de su estadía en Costa Rica, que cubra sus necesidades en materia de atención médica y accidentes. Eso también es un requisito. Y como usted bien lo decía, don Juan Manuel, esta persona adicionalmente podrá hacerlo a través de una ventanilla digital, y eso lo tendrá que manejar Migración, la Dirección de Migración, que estará obligada a tener esa ventanilla digital. Tiene todo el sentido, que no queremos que las personas tengan que estar aquí para hacer el trámite, cosa que no tendría ningún sentido, ni hacerlo a través de medios que no sean los digitales, sino que aprovechemos la tecnología para que esas personas hagan todo en línea, un procedimiento muy expedito, en el que si cumple con los requisitos va a poder asegurar su visa y entrar a Costa Rica, él o ella con sus familiares, rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Pasaremos entonces ya de seguido a los comentarios, y doña Shirley Saborío nos va a ayudar con unas precisiones específicamente relacionadas con las necesidades de diversificación de empleo en el país. ¿Cómo lo observa usted desde la perspectiva de analista y desde el Consejo, desde la vicepresidencia del Consejo de Competitividad que usted tiene a cargo? Muchas gracias, don Juan Manuel, muchas gracias a todos, a la República, por la invitación. Un gusto, la verdad, acompañarlos y participar de un tema tan importante, y además quiero aprovechar para felicitar al diputado Carlos Ricardo Benavides por la iniciativa. La verdad es que y perdónenme la expresión, pero es un temazo. O sea, la verdad es que con el tema de la pandemia, creo que se nos imponen una enorme cantidad de desafíos, pero se nos imponen una enorme cantidad de oportunidades también, ¿verdad? Creo que las dinámicas han cambiado y nos parece que es un tema que es importante. Sobre el proyecto en particular, no tengo más observaciones que hacer, porque me parece que cumple con toda la normativa que finalmente se necesita, que es el tema migratorio, por supuesto, y el tema de la licencia de conducir, que es un tema, que es un issue para las personas que vienen a Costa Rica a trabajar, que es un tema que es importante. Evidentemente, la ganancia que esto significa para poder generar polos de desarrollo dentro, digamos, pero también fuera, digamos, que es un tema que es importante. Pero yo quisiera también hablar de cuáles son los desafíos que tenemos como país para aprovechar este proyecto. Y me parece que el principal desafío que tenemos es el tema de la conectividad. Permítanme decirles que yo en este momento estoy en Playa Hermosa, en Guanacaste,
tengo un atardecer espectacular, tengo una semana de estar aquí, justamente porque nómadas digitales creo que no son solamente los extranjeros, creo que nómadas digitales también podemos ser los nacionales. Pero debo decirles que para poder seleccionar el lugar donde me podía venir a pasar una semana a trabajar mientras mis hijos disfrutaban de la playa, el elemento más importante fue el tema de la conectividad. O sea, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que me garantiza que voy a tener una conectividad para menos para estar con ustedes, por ejemplo? Eso uno. Dos, ¿cuál es el respaldo que me voy a traer? Vean, parecía loca. O sea, llamé a varios operadores. ¿Cuál es el, verdad? ¿Cuál es el Wi-Fi que tengo portátil? ¿Cuál es? Porque el tema de la conectividad no es un tema menor, es un tema que es importante. Además, para la conectividad y para poder trabajar se necesita una velocidad lo suficientemente robusta y buena. No soy experta, ahí está Don Edwin y Don Adolfo, que son súper expertos en estos temas, pero ciertamente se necesita una muy buena velocidad para poder trabajar, ¿verdad? Y entonces sí me parece que el tema, a don Carlos Ricardo, me parece que es un desafío que tenemos como país, es el tema de la conectividad, avanzar en este proceso que es tan importante, el tema de tener comunidades conectadas. Hoy, el tener una comunidad conectada, y cuando hablo de comunidad, hablo no solamente de los espacios públicos, hablo de las casas de habitación, hablo de las escuelas, hablo de los hoteles, las villas, como dice don Carlos Ricardo, para que las personas puedan movilizarse, pero ciertamente hoy el tema de la conectividad es el que hace la diferencia entre si me voy para allá y efectivamente compro, visito y hago, o me voy para otro lugar, ¿verdad? Ciertamente que es un tema que es importante y que sí que me parece que es relevante. Desde el Consejo de Promoción de la Competitividad hemos venido trabajando muy fuerte con el tema de cómo mejorar el tema de la conectividad. Se habla de si Fonatel funciona o no funciona, si el esquema funciona o no funciona. Más allá de eso, lo que nos parece es que todo tiene que quedar claro y que avancemos significativamente en el tema de la conectividad del país. Eso puede hacer la diferencia en la competitividad que tenemos como país, no solo para traer esos nómadas digitales del extranjero, sino para promover nómadas digitales en Costa Rica. Don Juan Manuel decía del plano laboral, yo quisiera invitar a don Carlos Ricardo a que presente un nómadas digitales nacional y que pensemos, por ejemplo, qué pasa con la normativa laboral, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con riesgos del trabajo? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos de generar empleos virtuales desde las comunidades si tuviéramos efectivamente una buena conectividad y si pudiéramos aprovechar este proyecto y este concepto de nómadas digitales que me parece extraordinario, porque la verdad es que es un tema que es importante y que es relevante. Junto con CINDE trabajamos en un proyecto, hemos estado trabajando en un proyecto sobre trabajo virtual, de cómo generar estas condiciones que necesita el país para generar empleos fuera del área metropolitana. Y esto ayudaría muchísimo a personas con responsabilidad de cuidado, por ejemplo, a jóvenes también, pero también a las empresas a retener talento en este momento. Entonces sí que tenemos un desafío enorme y es el tema de la conectividad. Yo en este momento me quedo aquí, si quiere, con don Juan Manuel, y más adelante, si quiere, podemos retomar. Claro, muchas gracias. Muy preciso, doña Shirley. Doña Vanessa, en la parte de atracción de inversiones, ¿qué papel juega este tipo de talentos eventualmente, sabiendo de que, digamos, que el proyecto tiene un rumbo muy específico, que es de aquellos trabajadores que eventualmente pueden llegar al país a gastar dinero, pero desde la perspectiva de atracción de inversiones, en la atracción de ese talento, ¿cómo lo ven ustedes desde CINDE, doña Vanessa? ¿Alguna opinión al respecto? Claro, y con mucho gusto. Y un saludo a todos y especialmente al señor diputado. Creo que, y coincido con Shirley, de que muy atinado y bastante bien planteado la propuesta de este proyecto de ley. Y hay que considerar que desde el punto de vista de que logremos, distintamente de que sea un nómada digital extranjero o local, el gran reto, coincido 100%, va a ser la conectividad y otra infraestructura complementaria. Y eso es donde viene la oportunidad también de complementar el desarrollo en las zonas en las cuales estas personas irán decidiendo su posicionamiento y reubicar a su familia, en el tanto de que se generan externalidades de todo el empleo indirecto que se genera y la posibilidad de desarrollar servicios complementarios que requieren estos visitantes, ¿verdad? Es importante que desde el punto de vista de atracción e inversión extranjera directa, este nómada digital va a venir y va a trasladar una serie de sus necesidades en Costa Rica que nos potencializa a poder promover a estas empresas que brindan estos servicios complementarios a que también reubiquen alguna parte de su operación en el país para atender a sus clientes, ¿verdad? Generalmente sabemos que el nómada
lo hay de todo tipo y de todo nivel económico, pero entre más alto el nivel socioeconómico del cual proviene ese nómada, efectivamente tiene una serie de necesidades que va a buscar desarrollar, que le genera oportunidad de desarrollar negocio a las empresas nacionales y además de eso a poder nosotros también, ojalá aprovechar la tendencia y traer muchas de estas empresas que podrían complementar y hacer esta calidad de vida en Costa Rica más idónea para estos visitantes. Lo otro que es importante resaltar, y coincidiendo con el tema de la conectividad, es que no se trata simplemente de tener internet, ¿verdad? Estamos hablando de tener conectividad, porque son personas que están acostumbradas a tener más de 100 megas en sus hogares, en sus países de origen, si fueran visitantes, y en ese sentido vamos a tener que competir, ¿verdad? Con lo que ya son las redes que muchos de los países en el Caribe están mejorando precisamente para aprovechar esta ola de work from anywhere. Entonces, definitivamente el país va a tener una gran oportunidad de llevar más oportunidades, no solamente de empleo, como decía Shirley, pero desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura dentro y fuera del gran área metropolitana. Muy bien, creo que pasamos al otro tema de comentario con don Adolfo, sobre todo por la experiencia en inversiones que ustedes tienen aquí en el país y fuera de Costa Rica. ¿Cómo eventualmente un proyecto de esta naturaleza podría impactar en beneficio de la industria nacional? Don Adolfo, si podría ayudarnos en el desarrollo de este tema. Claro, mucho gusto, Manuel, y un gusto estar con todos los panelistas y con el señor diputado especialmente. Me parece igual, coincido con el criterio de doña Shirley y de doña Vanessa, en el sentido de que es un proyecto muy atinado, y más que atinado, diría yo, era muy necesario para el país. Y me parece un excelente primer paso. Ahora, yo quisiera hacer un símil desde la perspectiva del sector empresarial entre lo que significa la atracción de estos nómadas digitales, ¿verdad? Entendiendo que por su naturaleza, una gran cantidad o un alto porcentaje de estos nómadas son precisamente gente que trabaja en el sector de tecnología. Es un sector con salarios muy bien pagados en los mercados que hemos estado hablando, Estados Unidos, Canadá, Europa. Es gente que no necesita estar ligada a un lugar físico específico, pero también coincido con Vanessa en el sentido de que no es un tema simplemente de conectividad. Estamos hablando de desarrollo de tecnología, entonces implica estabilidad, implica conectividad en niveles, ¿verdad? Donde 100 megas probablemente lo tengan en su casa, pero ya se ofrecen conectividades de 500 megas, 1 tera, ¿verdad? De forma tal que estamos hablando de infraestructura que hoy el país tal vez pueda tener concentrada en el área metropolitana, en el gran área metropolitana, pero no en las zonas donde se desarrollan los proyectos turísticos. Eso es un punto importante a resolver. Ahora, el símil que quisiera hacer es entre la comparación que podríamos hacer de atracción de personas, o lo que estamos llamando en este momento nómadas digitales, con la atracción de inversión extranjera directa. La atracción per se nos va a generar beneficios, ¿verdad? El hecho de que la gente venga, se establezca acá, gaste en el país, genere empleos directos e indirectos, pero yo quisiera ir más allá y plantear la importancia de lograr encadenamientos en donde esas personas puedan interactuar con empresas locales que puedan expandir sus servicios, ¿verdad? Sobre todo ahora a través o después más bien de toda esta situación con la pandemia. Muchas empresas se están moviendo, y Vanessa probablemente tenga más información al respecto que yo, sus operaciones de países en Asia, muy alejados en términos de distancia, de zona horaria, a locaciones mucho más cercanas como Costa Rica. Nosotros tenemos todas las condiciones: cercanía geográfica, misma zona horaria, bilingüismo, un alto nivel de vida, la posibilidad de encontrar recurso humano escaso en los Estados Unidos. Estamos hablando de que solo en un país como Estados Unidos se habla de un déficit de alrededor de 1 millón de ingenieros de software. Entonces, el hecho de poder conectar ese proyecto con la posibilidad de encadenar empresas costarricenses, me parece que es algo que sería un segundo paso muy interesante a explorar. Las condiciones del proyecto resuelven el grueso de la logística de traer a la gente, ¿verdad? Y el tema de visas, que es muy importante, pero ese es un punto que quisiera resaltar. Y el otro es que, igual, Costa Rica no escapa a la realidad de escasez de talento.
eso es un tema a nivel mundial. Entonces, el hecho de poder abrir el espacio para que no necesariamente empleados de empresas de otros países vengan a establecerse a Costa Rica, sino que la industria local pueda atraer a nómadas digitales de todas partes del mundo que se establezcan en Costa Rica, trabajando para empresas locales para proveer servicios y productos de exportación, es algo que yo creo que como país debemos echar adelante. Ya hay países y ciudades que están haciéndolo. Medellín es un ejemplo claro de este tema y están siendo muy agresivos. En Costa Rica, hace poco, la Cámara de Tecnologías de Información estimaba que hay un déficit entre 8 y 10 mil ingenieros. Entonces, hay un espacio gigantesco, ¿verdad? Que se vuelve un modelo de sinergia en donde Costa Rica tiene todas las condiciones necesarias, no solo las que mencioné, sino el atractivo turístico, el branding país, ¿verdad? Entonces, deberíamos aprovechar aún más allá esa conexión y explotar esos encadenamientos. Muy interesante, don Edwin. Ahora, con la vasta experiencia suya, tanto en la parte política como ahora en el sector privado, desde la perspectiva de lo que ya se ha venido tocando con relación a las necesidades de infraestructura, ¿qué cree usted que son los puntos vitales que el país tiene que responder en este tema? ¿Y qué nos podría comentar sobre este asunto? Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenas tardes a usted. Un saludo cordial a mis compañeros panelistas, especialmente al señor diputado don Carlos Ricardo Benavides. Gracias a la República también por la invitación y la organización de este evento. Yo quisiera primero que todo hacer una analogía con el tema del tsunami. Cuando viene un tsunami, nosotros podemos ver las señales que el mar nos da. Generalmente el mar se retrotrae y, bueno, nosotros estamos viendo signos en estos momentos en la economía, como la contracción de la misma, las personas que están, digamos, metidas en sus hogares, que no han podido salir por el tema de la pandemia, ya quieren salir a pasear, ya se ve movimiento en las plataformas de búsqueda de hospedajes y búsqueda de boletos. Estos son algunas señas que definitivamente nos dicen que se nos viene un tsunami económico, un tsunami de personas. Y yo quiero traer también a colación un artículo que sacó el 12 de enero del 2021 la cadena BBC News, y que hacía precisamente un análisis desde el punto de vista sociológico, qué va a pasar después de la pandemia. Y nos dice, bueno, va a haber un derroche económico, las personas están ávidas de salir. Y posteriormente una publicación del diario virtual del país, el 5 de noviembre del 2020, donde precisamente hace un análisis del tema de los mejores destinos para nómadas digitales. Y nos da algunas de las características que nos menciona el señor diputado, como que estas personas se mudan varias veces al año para sortear las restricciones de visados, que precisamente es uno de los temas que pretende saldar este proyecto muy acertadamente. También las personas emigran precisamente para evitar los climas extremos. Y bueno, ¿cuáles son esas características que tienen que tener estos países según ese análisis hecho por el diario El País? Y se ha mencionado aquí en esta conversación esta tarde, el costo de vida, los hospedajes adecuados, atractivos turísticos. Y aquí me permito contarles una experiencia personal que ahora yo con la empresa que trabajo tengo la dicha de conversar con personas que están trabajando desde España, metidas en sus hogares, y vieran ustedes las bellezas que me hablan de Costa Rica y las ganas que tienen de venir a Costa Rica a trabajar. Este es un solo ejemplo, un pequeño ejemplo de lo bien posicionado que está Costa Rica en el tema del turismo a nivel mundial. Y definitivamente, que también lo hemos hablado, lo que se requiere es el Internet. Son redes que sean sustentables, que sean robustas y que soporten esa gran cantidad, pero sobre todo también que esté desplegada a los lugares adecuados, porque es una realidad. O sea, las personas no van a venir aquí, a venir al área metropolitana a trabajar. Estas personas se van a ir a áreas rurales, las playas, las montañas. Entonces es necesario crear desplegar esas redes que lleven las telecomunicaciones de calidad también, como decía Vanessa ahora, de alta velocidades, para que las personas puedan trabajar sin ningún problema y hacer más atractivo nuestro país. Y vemos entonces acá, y hoy estamos hablando de nómadas digitales, pero definitivamente vemos que es uno de los usos y oportunidades de las tecnologías de información y comunicación que traen oportunidades a todos los sectores de la economía. Este periódico
nombra algunos países porque hace una lista de cuáles son esos países más atractivos para nómadas digitales. Nombra países de Europa, nombra países del sudeste asiático, en las Américas, Medellín, Colombia, que ya lo mencionaron mis compañeros, Buenos Aires, Argentina, Playa del Carmen, Quito, Ecuador, y Bocas del Toro aquí en la vecina Panamá. Y lamentablemente en esta lista de países Costa Rica no se encuentra ubicado como un sitio atractivo para nómadas digitales. Entonces, para que este proyecto sea exitoso y cumpla con los objetivos, debe existir, dijimos, un buen servicio de Internet. Y bueno, entonces acá, ¿cuáles son esas características de la red? Que también ya las dijimos. Y aquí entramos entonces a delimitar quiénes son los responsables del despliegue de esas redes. En nuestro caso, los operadores y los proveedores de servicios de telecomunicaciones son los responsables directamente. Sin embargo, también hay una responsabilidad del Estado costarricense, y así está establecido en nuestra normativa, de coadyuvar para que los operadores puedan cumplir con las obligaciones que el mismo Estado les ha impuesto mediante la suscripción de los contratos. Entonces, este es un gran reto. ¿Por qué? Porque todavía no está permeada esa conciencia o esa concientización de las labores, por ejemplo, que tiene que realizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que tiene que realizar el MINAE, las municipalidades, que ellos participan activamente por ejemplo, en el proceso de permisología. Entonces aquí tienen que haber procedimientos para otorgar permisos que sean eficientes, que sean rápidos, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber uniformidad de las normas, y aquí es donde yo creo que al día de hoy tenemos grandes retos, porque si bien es cierto, la normativa, por ejemplo, de las municipalidades se ha venido modificando, pero todavía la normativa tiene grandes oportunidades de mejora. Y eso es lo que no está permitiendo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que lleve los servicios, no solamente para los nómadas digitales, sino también para las personas y los habitantes del país que viven principalmente en zonas rurales. Entonces yo aquí diría que este proyecto es excelente, este proyecto es una excelente iniciativa, pero definitivamente, y aquí yo insto muy respetuosamente al señor diputado, tiene que haber un acompañamiento en todos estos temas, porque lamentablemente si no se hace, por muy buena intención que tenga el proyecto de ley, lamentablemente pues no se va a cumplir con los objetivos, porque las personas van a tener un incentivo migratorio, pero al revisar las velocidades, así como hizo doña Shirley para sus vacaciones, van a ver que no existen las velocidades necesarias, y entonces vamos a ir perdiendo competitividad con otros países como Panamá, como Bocas del Toro, que como dijimos ya está establecido a nivel mundial como un destino para nómadas digitales. Es importante también, hay un borrador de proyecto de ley que en este momento está trabajando el Viceministerio de Telecomunicaciones, en el cual pues soluciona algunos de los retos que se habían identificado para poder hacer más ágil el despliegue de la infraestructura de las telecomunicaciones. Entonces, repito, tiene que haber un acompañamiento en ciertos temas. El proyecto es importantísimo, es muy oportuno, pero repito, si no se atienden estas otras áreas que hemos venido hablando el día de hoy, lamentablemente no fructificará el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Don Adolfo me ha pedido un pequeño espacio para hacer un comentario y posteriormente entraríamos a hacerle una ampliación de consultas al señor diputado. Sí, adelante. Yo quisiera agregarle un nivel más de complejidad al asunto, ¿verdad? El tema de conectividad. Y quiero hacerlo comentándoles una anécdota que me pasó justamente hoy en la mañana. Estábamos hablando con un cliente potencial en Chicago y cumplíamos básicamente con todas las características que él estaba buscando para darle los servicios, hasta que llegamos a la pregunta que nos hizo de si teníamos capacidad para hacer pruebas sobre las nuevas redes 5G. Entonces, hasta ahí llegamos. Y eso es algo que hoy estamos discutiendo aquí en este panel, la dificultad de llevar conectividad de vieja tecnología, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Fibra óptica, conectividad 4G, por satélite, etcétera. Pero 5G ya está a la vuelta de la esquina, y a la vuelta de la esquina atrás, ¿verdad? Y Costa Rica ni siquiera ha empezado a discutir seriamente qué vamos a hacer con ese tema. Hemos venido dando vueltas y vueltas, y entonces vamos a tener esquemas donde los países de los cuales queremos atraer justamente estos nómadas digitales
van a tener esquemas de conectividad 5G que van a necesitar en su lugar de trabajo para pruebas, para desarrollo y todo tipo de uso, pero nuestro país aún está en pañales o incluso más allá de eso, justamente en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Entonces, veía como la gente más peor. Gracias, Adolfo. Don Carlos Ricardo, con relación a las estimaciones de la posible aprobación de este proyecto, ¿cómo ve usted en el ambiente legislativo la posibilidad de que en los próximos meses pase este proyecto y se convierta en ley de la República? Algo pasó por ahí. Tenemos algún problema de conexión con don Carlos Ricardo. Solventaremos el tema. Ok, ya volvió. Ok, listo. Vamos. Adelante. Déjeme un momentito. Ok. Bien. Mire, yo realmente hubiera querido que ya estuviera aprobado. Sin embargo, fue dictaminado, lo dictaminamos en un tiempo récord en la Comisión de Turismo, que me corresponde a mí este año presidir. Lamentablemente, en plenario tenemos más de 100 mociones encima. Para el primer día de mociones de fondo 137 y bueno, yo distingo que hay un ánimo de bloqueo del proyecto por parte de algunas fuerzas políticas y estoy tratando de llegar a un convencimiento y de llegar a algún tipo de acuerdo al respecto de las preocupaciones de estas personas para desatar ese bloqueo. Si continuara, vamos a resolver en el tiempo que se requiera las mociones, sea llamando a extraordinarias de la Comisión de Turismo para vencer ese bloqueo y, por supuesto, tomar las acciones políticas que se necesiten. Yo quisiera que ese proyecto se vote en primer debate en el mes de febrero sin ningún tropiezo más allá del mes de febrero. Muchas gracias. Dejo abierta la participación por si alguno de los panelistas, comentaristas quisieran hacer algún comentario adicional. Don Edwin. Muchas gracias, don Juan Manuel. Yo creo que en lo que hay que crear conciencia es que en materia de telecomunicaciones las cosas tienen que hacerse rápidas, tienen que hacerse de manera oportuna. ¿Por qué? Porque, repito, estamos perdiendo competitividad como país en el concierto de las naciones. La tecnología avanza muy rápido. Entonces, eso, bueno, tiene que ser rápido, tiene que ser oportuno y tiene que ser ya. Y quisiera preguntarle al señor diputado que quiénes son los que están bloqueando el proyecto. Bueno, básicamente hay algunas inquietudes por parte de la fracción del partido Frente Amplio, don José María Villalta, y las explico porque yo creo que como él no está aquí, es injusto que yo lo acuse sin decir de qué se trata. Él tiene dos preocupaciones, una respecto del pago de los impuestos, y ahí ha planteado algunas dudas al respecto, y la principal es que don José María considera que estas personas que vienen aquí a llevar ese tipo de actividades, descansar y poder producir para sus países, deberían de ser considerados como trabajadores costarricenses y por lo tanto pagarle a la seguridad social. Ese es un tema muy delicado porque depende de cómo se trate esto, podría ser, digamos, una forma de que no vengan nunca. Justamente por eso habíamos obligado a que pagaran un seguro que podría ser una entidad privada, podría ser incluso una entidad pública, pero estamos en esa discusión justamente porque él la considera fundamental y no quiero calificarla, simplemente
esa es su forma de ver las cosas y yo, por supuesto, que lo tomo con todo el respeto del mundo y estoy dispuesto a conversar con él. Sí me parece que la cantidad de mociones presentada está directamente hecha para bloquear el proyecto. Y bueno, yo por lo menos, ustedes lo saben porque ha sido mi posición por 20 años, francamente estoy absolutamente en contra del obstruccionismo legislativo, lo he combatido toda mi vida, por eso nos metimos a reformar el reglamento, pero aún el reglamento actual no es inmune a ese tipo de maniobras cuando se presenta una gran cantidad de mociones. Y antes de empezar a guerrear con esa altísima cantidad de mociones, pues he querido tratar de llevar el diálogo fuera de comisión hasta donde se pueda para ver si hay un espacio para llegar a un sano acuerdo político. Muy bien, doña Shirley, nos quería comentar algo en particular. Adelante, por favor. Sí, gracias, don Juan Manuel. A propósito de lo que comenta el señor diputado y lo que comentaba don Edwin, el tema, creo que tenemos que estar completamente claros de que Costa Rica está justamente en el concierto de las naciones y que deberíamos estar haciendo cosas que nos mejoren nuestro perfil de competitividad país. O sea, no puede ser que finalmente a estas alturas sigamos conversando de esas cosas. Como dice don Carlos Ricardo, pues se respetan las posiciones, pero en democracia se vota. Y entonces, ok, perfecto, o sea, yo expongo mi posición, pero somos 8, votemos y que decida la mayoría, o sea, eso por un lado. Y el otro tema es, que no puedo dejar de decirlo, es que Costa Rica ha avanzado y ha flexibilizado muchísimos mercados. Flexibilizamos el mercado de bienes y servicios en los 80, flexibilizamos el mercado financiero en los 90, hemos avanzado en la flexibilización de los mercados, no en la desregulación de los mercados, en la flexibilización de los mercados. Pero el mercado laboral es cada vez más rígido. O sea, no podemos seguir nosotros pensando que todo tiene que ser como era hace 100 años o hace 80 años. O sea, tenemos que pensar en las nuevas dinámicas de laborales y las nuevas oportunidades que tenemos como país. Eso por un lado, y me parece que ciertamente esto es un proyecto que va en esa sintonía, porque al final de cuentas, como decía don Carlos Ricardo, el proyecto está pensado en extranjeros que vengan a Costa Rica a laborar para empresas extranjeras. Decía don Adolfo que podríamos pensar también en un proyecto pensado para que vengan extranjeros a Costa Rica para laborar para empresas costarricenses. Claro, pero eso es enano de otro cuento y perdónenme la expresión. O sea, eso es una relación laboral, por supuesto. Pero en este caso del proyecto de nómadas digitales, o sea, la verdad es que no entiende uno cómo obstruir una iniciativa de esta naturaleza cuando estamos en una pandemia, cuando tenemos un desempleo del 22%, cuando tenemos más de 500,000 personas buscando trabajo, cuando tenemos niveles de pobreza tan altos como los que tenemos, y uno dice, y nos estamos oponiendo a las pocas iniciativas de reactivación económica que tiene el país. O sea, y al final de cuentas a mí sí me parece, y desde este punto de vista, pues, don Carlos Ricardo, darle todo el apoyo desde el Consejo de Promoción de la Competitividad, lo que necesite, lo que podamos hacer, porque ciertamente este país lo que necesita son iniciativas para reactivar la economía, para generar empleos, para generar desarrollo y bienestar, dentro y fuera de GAMES. Pero ciertamente no se vale que cada buena iniciativa simplemente la obstruyamos y no pasemos y no avancemos. Y es el caso también del proyecto de jornadas excepcionales, justamente con la misma bancada legislativa. Don Edwin, veo la participación activa. Adelante. Muchas gracias por su Gracias. Yo creo que aquí hay una realidad y es que los nómadas digitales vienen. Por eso repito, veamos las señales. El tsunami viene y puede ser que estemos en el camino o no. Entonces, si nosotros no creamos las condiciones, tal y como las establece don Carlos Ricardo en el proyecto de ley, estas personas van a salir de sus países siempre, pero se van a ir a Panamá y se van a ir a otros países. Entonces, don Carlos Ricardo, creo que es importante resaltar eso y de verdad cuente también con el apoyo para seguir, porque este proyecto definitivamente es un ganar para el país. Y bueno, ahí está también los seguros. También, ahí están los seguros y bueno, no vamos a discutir aquí las mociones porque no nos corresponde a nosotros, pero ahí están los seguros tal y como usted lo dice. Muchas gracias. Bueno, muy bien, adelante, doña Vanessa. No, muchas gracias. Y además de coincidir con todos los compañeros de este panel, creo que hay que tomar en cuenta que este nómada digital se convierte en un embajador, ¿verdad? No es en un solo primer nivel, en una primera ola,
sino que nos genera una atracción y con ello incluso justificar, digamos, mucho el razonamiento de invertir en la infraestructura que se va a necesitar. El tener una red de 5G en el país no es solamente un tema, ¿verdad?, de la conveniencia de tener más acceso a una banda y tal vez la gente se imagina bajar las películas de Netflix más rápido, sino que al contrario genera hasta la capacidad de promover estos encadenamientos que Adolfo mencionaba, porque muchos de ellos no solamente necesitan la conectividad, es que podrían estar desarrollando sus proyectos de investigación y desarrollo de manera remota en el país, aprovechando la infraestructura y con ello tener la necesidad de estos encadenamientos. Ese es uno de los temas que yo creo que tenemos que ver, es no verlos solamente en su valor parcial o de primera ola, sino el efecto, ¿verdad? Casi que bola de nieve que esto puede generar y que impacte positivamente el desarrollo de infraestructura y generación de nuevos empleos. Y casi que de poder pedirlo igual, y coincido con Shirley, hablar del proyecto que decía Adolfo, nosotros estaremos igual interesados en pensar en por qué no generar uno en el cual esta traída de personas especializadas en áreas que logren, además de encadenarse y trabajar para empresas locales, nosotros tenemos también un reto importante en impactar a la academia, ¿verdad? Estas personas pueden venir directamente a trabajar o a colaborar con las universidades, con los colegios técnicos y particularmente en las zonas fuera de la gran metropolitana en donde hay un reto importante de poder tener carreras completas. Nosotros podríamos tener una visión en la cual el atraído de estas personas e involucrarlas en el contexto generan externalidades positivas que potencializan el desarrollo económico y social en el país. Muy bien, estamos hablando inclusive de un tema relacionado que tiene que ver con alfabetización, ¿verdad? Este tipo de migraciones en alguna medida impactan a la sociedad. Recientemente estaba conversando con un grupo de estudiantes que estaba haciendo un análisis sobre lo que ya Adolfo mencionó con relación al déficit de ingenieros en el país, y verdaderamente tenemos una brecha muy importante que resolver. Pero adicionalmente, si logramos ver en el contexto que no solamente ese tema de los embajadores que mencionaban Vanessa, que mencionaba Shirley, en el sentido de que ellos mismos se convierten en difusores de lo que están viendo de la hospitalidad costarricense, porque adicionalmente tenemos una serie de riquezas que uno mismo como costarricense se sorprende de lo que tiene. Ahora, es agregar el tema de tecnología, el tema del impacto en la sociedad, y qué más democracia que eventualmente el tema del impacto del turismo cuando hay alguien que está gastando en territorio nacional. Por eso creo que el camino es el correcto, y quisiera cerrar con una ronda final de reflexiones, empezando por el señor diputado, para ir concluyendo este foro de hoy, que ha sido muy rico en contenido y que les agradezco mucho sus presentaciones. Adelante, don Carlos Ricardo. Mire, rescato de lo que se ha dicho, primero, la necesidad de tener un sentido de urgencia realmente efectivo en Costa Rica. Hay mucha gente que hace mucha fuerza de cara, pero que no camina al ritmo que el país requiere, y yo creo que necesita más conciencia, se necesita más conciencia de eso, en eso. Este es un proyecto que hay que empujar más. Yo agradezco el apoyo de ustedes y de las organizaciones que representan, o de las empresas que representan. Les ruego más bien que me ayuden y que se pronuncien lo más alto posible al respecto de esto. Efectivamente hay un mundo ahí, hay gente que cree que Costa Rica aquí se congela la tierra, y eso no es así. Hay un mundo compitiendo. Al principio hablábamos de Barbados, y hablábamos de Rumanía, y hablábamos de otros países de Europa del Este, pero ya no es solo eso, ya hay muchos otros compitiendo fuerte en América Latina. Tenemos el caso ahora de Hawái, que está regalando incluso el tiquete de avión ida y vuelta a las personas que quieran ir a quedarse por meses o un año para teletrabajar en esas cálidas tierras hawaianas. Tenemos el caso muy específico de un lugar muy lindo, que son las Islas Canarias, en España. Sabemos todos que ahí la clientela fundamental de los canarios son los ingleses y los alemanes, especialmente. Están atrayendo a mucha gente con política agresiva para llevarlos a teletrabajar y tenerlos como nómadas digitales, y así muchos otros países del mundo.
lo digo un poco en broma, se nos va a pasar la pandemia sin haber hecho un esfuerzo para competir mejor en el mundo y atraer con un proyecto como este de nómadas digitales lo que podrían ser decenas de miles de personas conviviendo entre nosotros, gastándose 5.000, 10.000 o 15.000 dólares mensuales, pagando alquileres, pagando servicios, contratando desde un corte de pelo hasta alquilando un vehículo, entrando a parques nacionales, comiendo todos los días en una soda, en un restaurante, es decir, dejando plata en Costa Rica, dejando empleo, y vemos pasar el tiempo como si no sucediera nada, y como si no tuviéramos a miles y miles de costarricenses sin trabajo, y como si no tuviéramos a miles y miles de empresas quebradas, empresas que ya cerraron, empresas que están por cerrar, simplemente porque nos toma demasiado tomar decisiones. Yo prefiero un país que tome decisiones y si se tiene que corregir algo luego se corrige y se echa atrás, que un país en donde no pasa nada, en un país en donde no se toman las decisiones de manera oportuna y se van dilapidando las oportunidades mientras la gente padece económicamente, sin trabajo, sin oportunidades y sin esperanza. Yo creo que este es un buen ejemplo para poder movernos. Y finalmente tengo que comentar, porque ya se ha dicho aquí de la necesidad de mejorar nuestra conectividad, estoy absolutamente de acuerdo. He leído algunas cosas que ha escrito don Edwin al respecto, me parece, coincido plenamente, ese es un esfuerzo que hay que hacer. Las reformas legales deben realizarse, pero también la labor del gobierno debe ser mucho más asertiva en esta materia. Ciertamente no podemos quedarnos en las circunstancias que tenemos. Hoy tenemos condiciones que le podrían servir a muchos, ¿verdad? Especialmente en algunas regiones del país podrían instalarse estos teletrabajadores. Hay otras regiones en las que no, o en las que saldría excesivamente oneroso. Entonces, efectivamente, hay un problema de competitividad que debemos de solucionar, pero solucionémoslo en la marcha. Es decir, traigamos a los nómadas digitales ya, ofrezcámosle los servicios que hoy tenemos y vayamos mejorándolos. Muchas gracias, don Carlos Ricardo. Doña Shirley, sus comentarios finales, por favor, y seguimos en el orden en que veníamos con los comentarios. Muchas gracias, don Juan Manuel. Nada, yo no puedo estar más de acuerdo con don Carlos Ricardo. Yo quisiera ver este proyecto aprobado en el mes de febrero, justamente porque tenemos que pensar en reactivación económica y solo estamos pensando en cargas y no estamos pensando en estímulos, y que me parece que eso es un tema que es importante. Invitar a don Carlos Ricardo que pensemos en nómadas digitales nacionales, que pensemos también en nómadas digitales para ayudar en la transferencia de tecnología en el país, como bien decía Vanessa, en la transferencia de conocimiento, lo que decía don Adolfo sobre la escasez de profesionales. Costa Rica está a las puertas de entrar de ser parte de los países OSD. No podemos seguir, no podemos ser parte de un grupo ganador comportándonos a la velocidad a la que nos comportamos. O sea, la verdad es que si no hacemos nada, otros lo van a hacer, y me parece que es un tema que es importante. Así que, nada, yo lo que quisiera es más bien plantear el desafío, obviamente, de que efectivamente apoyemos públicamente el proyecto Nómadas Digitales, pero que también pensemos en estas dos opciones también, que podría permitirnos entonces mejorar el tema de trabajo virtual, mejorar la generación de riqueza dentro y fuera del gran área metropolitana, y mejorar los índices de empleo que tiene en este momento Costa Rica de forma tan abrumadoramente y preocupante, del orden del 20%. Así que creo que eso es un compromiso, y desde el Consejo de Competitividad pues cuente con todo nuestro apoyo. Muchas gracias, doña Shirley. Doña Vanessa, por favor. No, igualmente ofrecerle todo el apoyo. Desde CINDE hemos estado dando seguimiento a este proyecto. Esperamos que efectivamente se apruebe. Las oportunidades que tiene el país de posicionarse y de realmente sacarle provecho y generar una reactivación económica, usted bien lo mencionaba, es una necesidad de ya, y por lo tanto, pues en la corriente legislativa que lleve su curso y que se logre aprobar, y desde ya también trabajar con las comunidades para que se preparen, porque también en el tanto podamos apoyarlas para que abran su visión y estén receptivas a este nuevo modelo, por ejemplo, de visita, le podrán sacar mayor provecho y generar el beneficio que todos esperamos, particularmente fuera del gran área metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Vanessa. Don Adolfo, por favor.
Sí, definitivamente el proyecto, como ya se ha mencionado, es altamente beneficioso. Creo que hay beneficios directos muy tangibles. Ofrecerle nuevamente el apoyo a don Carlos Ricardo de parte de Camtic. Estamos totalmente de acuerdo con el proyecto y creemos que es urgente que esto se apruebe. Además, existe una serie de beneficios indirectos, como ya algunos de ustedes han mencionado, y tenemos que recordar que la mezcla de culturas en un país genera riqueza en innovación. Ese ha sido uno de los elementos claves que ha llevado a ser Silicon Valley lo que hoy es. Entonces, no dejemos de lado todos esos beneficios intangibles que después podemos empezar a amarrar con proyectos de ley que complementen. Y desde el punto de vista de Camtic, don Carlos Ricardo, cuente con nosotros para lo que necesite. Muchas gracias, Adolfo. Don Edwin, por favor. Gracias. Bueno, varios puntos. El proyecto es oportuno. Hay acciones urgentes que tienen que acompañar para que este proyecto rinda frutos. Se demuestra una vez más que las tecnologías de información y comunicaciones son el catalizador de la economía, pero que además es transversal. En este momento, repito, estamos hablando de nómadas digitales, pero transversalmente impacta positivamente y brinda oportunidades a todos los sectores del país. Pero así como esa transversalidad va en los beneficios, también para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, si bien es cierto, responsabilidad de los operadores, pero hay una responsabilidad transversal de muchos actores, incluyendo algunas instituciones del Estado, para desplegar esta infraestructura. Y nuevamente solicitarle al señor diputado colaborar con todas estas acciones concomitantes que hay que hacer para que este proyecto, y finalmente reiterar el agradecimiento en nombre propio y en nombre de la empresa NAE por la invitación a este foro. Bueno, muchas gracias. La verdad ha sido un foro muy rico, se nos fue el tiempo muy rápido. Eso significa que estuvimos muy atentos y muy propositivos. Anunciarles que los foros digitales que estamos realizando seguirán. Tendremos próximamente foros sobre las redes de quinta generación y su impacto en la infraestructura costarricense y en la capilaridad costarricense. Son temas que no vamos a dejar de conversar porque son muy importantes para la realidad nacional. Y por supuesto que darle las gracias a la República por ser nuestro anfitrión y a las empresas organizadoras que fueron parte de este programa, el Instituto de Tecnologías Especializadas y Capacitación ITEC, Ciberregulación INAE, y en particular, por supuesto, a ustedes y al señor diputado que tuvieron la amabilidad de estar con nosotros. Cumplimos exactamente casi la hora, casi que sin preverlo de esa manera, y darles las gracias y que tengan muy buenas noches. Seguiremos próximamente. Muy amables, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.